Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final, la mejor manera de terminar una semana bien edificado y pues empezar la semana nueva con todas las informaciones, cuando menos las más importantes, pues bien ponderadas. Entonces, esta noche nuestro contenido, como siempre, de mucho interés en todos los temas. Vamos a empezar pues felicitando a un nuevo millonario que es un joven de Fantino, se llama José Euclides Félix. Ese joven se ha ganado 146 millones de pesos de la loto, 146 millones. Ya en este país se le ha perdido el respeto al dinero. Si se tratara de un deportista, de un pelotero, se diría que eso no es nada, pero son 146 millones que para una persona que lo sepa usar, pues ya ahí tiene el futuro de su vida en cierta medida garantizado en actividades productivas. Entonces, José Euclides Félix de Fantino es el ganador de la loto de 146 millones que indudablemente a la familia donde lleguen caen fenomenal. Entonces, señores, murió el pasado viernes, el pasado jueves, murió el sindicalista Luis Henry Molina. Hace tiempo que Luis Henry Molina estaba un poco fuera de la actividad pública. Él había padecido un accidente cerebrovascular y estaba ahí pues luchando por la vida. Su trayectoria es la de uno de los dirigentes sindicales de mayor nivel e influencia de los que ha tenido pues nuestro país. Fundador de la Central Autónoma Sindical Cristiana, que después pasó a llamarse Sindical Clasista, la CAS, que encabeza Gabriel de Río, pues uno de los promotores, de los fundadores de esa central es justamente Luis Henry Molina. Lo tratamos en distintas oportunidades, lo entrevistamos, hablamos con él siempre sobre temas de interés y queremos pues hacer llegar nuestra solidaridad a toda a su familia, de manera especial a sus hijos, a Luis Henry Molina, hijo, que es el director de el Indotel, pero también a Cintia Molina, su hija Cintia Molina, y a Luis Emilio Molina. A todos ellos, pues, nuestra solidaridad. A propósito, hay un fragmento de una conversación con Patricia Solano, con la periodista Patricia Solano, que ella hizo público en su cuenta de Twitter y vamos a compartirlo con ustedes. Este fragmento de una entrevista que Luis Henry Molina le diera a Patricia Solano, donde cuenta parte de su historia. Es muy breve, vamos a verlo. Pegado inherentemente a la dignidad de la persona humana. Y si hay un gran avance en libertad en República Dominicana, a lo cual ha conducido a una democracia bobalicona, pero lo primero que nos enseñaron a nosotros fue que la peor de toda la democracia era mejor que cualquier otra cosa y que cualquier dictadura. Bueno, ahí vimos este fragmento. Señores, hoy hubo el lanzamiento de una nueva aspiración presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. La particularidad es que es la primera mujer pues que se lanza en esta coyuntura en la búsqueda de una precandidatura presidencial
dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Se trata de la licenciada Marisa Hernández, que fuera ministra de Trabajo en esta gestión del presidente Danilo Medina. Entonces, Marisa Hernández, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ella fue esposa de el que fuera secretario general del PLD durante mucho tiempo, Lidio Cadet. Ella fue esposa hace tiempo que se separaron, pero bueno, es parte de su historia, ¿no? De la historia de la gente. Es una gran amiga, le deseamos pues éxito. Es la primera mujer, ahora con este lanzamiento de Marisa Hernández en búsqueda de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el número de danilistas que están compitiendo por la candidatura presidencial se amplía, y eso pues distribuye aún más el asunto este de las preferencias y hace más difícil que los aspirantes puedan elevar su porcentaje en las encuestas, porque es que cuando hay tantas personas en competencia, las preferencias se disgregan, y por menos incidencia que tenga una que otra persona, tiene incidencia, y esa incidencia disgrega. Todas estas personas que están compitiendo por la candidatura presidencial son dirigentes del PLD, de larga trayectoria, exfuncionarios, gente que tiene vínculos con muchas personas, y todos tienen seguidores. Entonces, por eso se produce una disgregación, y ahí difícilmente pues pueda aparecer la supremacía de uno de los tantos aspirantes. Entonces ese es el panorama, pero bueno, suerte a Marisa Hernández, que hoy pues realizó un acto en el que hace su lanzamiento. No sé si disponemos de un fragmento del discurso de la licenciada Marisa Hernández. Si disponemos de un fragmento, puedo pedirlo ahora. De lo contrario, pues continuamos con otros temas que tenemos pendientes. Vamos a ver, vamos a escucharlo. De aportar a mi país desde la dirección del Estado. Que me atreviera a dar el paso para que una mujer dirija los destinos del país. Hernández habló ante decenas de seguidores en un acto celebrado. Bueno, ahí vimos parte de este acto que celebró en el día de hoy la licenciada Marisa Hernández, es ministra de Trabajo, la primera mujer que busca la candidatura, precandidata dentro del PLD, porque está el caso de la doctora Margarita Cedeño, pero la doctora Margarita Cedeño no ha formalizado todavía una precandidatura. Ella pues tiene siempre un posicionamiento privilegiado en todas las valoraciones, en todas las encuestas. Sin embargo, su lanzamiento, su precandidatura, pues está relacionada con si se va a presentar, y de hecho se va a presentar y está activo buscando la candidatura presidencial del PLD, el doctor Leonel Fernández. Entonces, en ese panorama es difícil para Margarita Cedeño pues poder hacer lo propio, porque primero esto no sería inusual, ¿no?, que un matrimonio estuviera al mismo tiempo compitiendo por la candidatura presidencial, pero además pues parte de la base que pudiera apoyar una candidatura presidencial de ella, parte de la estructura, es leonelista. Entonces están apoyando a Leonel, aunque no todos los leonelistas
apoyarían su candidatura presidencial, pero sí una parte de la estructura, y desde luego ella tiene mucha simpatía en segmentos no partidarios por la forma en la que ha manejado su vinculación pública solidaria con la gente, por los programas y por los propios manejos que ella ha tenido frente a la sociedad. Entonces esa es la nueva situación. Y en el plano internacional, pues el espectáculo de la caravana de migrantes, principalmente salido desde Honduras, que se dirigen a entrar por la fuerza o a los Estados Unidos, es decir, de manera forzosa, a vulnerar la frontera de Estados Unidos y a establecerse allí, porque ellos entienden que tienen derecho a ir a trabajar a los Estados Unidos, aunque tengan o no permiso de ese país para poder entrar, porque ellos son trabajadores internacionales, porque hay un mundo sin frontera y una serie de tonterías que realmente resultan inaceptables, totalmente inaceptables. Entonces, pues todo este espectáculo se ha estado dando en México. México ha advertido que no puede tolerar este recorrido de personas que tampoco tienen registro legal para estar en México. Entonces no puede permitir que atraviesen su territorio para entonces pretender entrar a los Estados Unidos. Imagínense que estas personas lleguen a los Estados Unidos, entonces se produzca el triste espectáculo de que ellos son apresados, pero entonces van con menores para producir después un escándalo, una crisis humanitaria, que han separado los hijos de su padre, que todo esto, realmente un Estado tiene pleno derecho a garantizar su soberanía, y un país determina quién tiene o no autorización para entrar en él, y un país tiene la potestad de sus regulaciones migratorias. Eso no debe estar en discusión, pero todo esto trata de una presión. Habrá que ver quiénes están detrás de esto, qué se busca con esto, qué es lo que se quiere alcanzar con esta situación. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Al regreso estaremos compartiendo con ustedes cuáles fueron los 10 temas de mayor importancia esta semana. Bueno, Chanel Rosa, el director del Servicio Nacional de Salud, ha hecho una denuncia muy grave. Está hablando de que una mujer falleció en un hospital público porque en medio de una cirugía, un médico abandonó la cirugía para irse a atender su práctica privada. Él dice que el Colegio Médico Dominicano está en conocimiento de este tema y que el Colegio Médico Dominicano no ha hecho nada. Yo no espero que el Colegio Médico Dominicano haga nada, porque el Colegio Médico Dominicano, como todos los gremios, se crean para proteger los derechos de sus agremiados. Ellos en sus políticas hablan de causas nacionales, causas generales, pero la prioridad de cada miembro, de cada gremio, son los derechos de sus agremiados. Entonces, frente a un conflicto, por ejemplo, de un médico con su empleador, en lo que el caso se investiga y se demuestra la culpabilidad del médico, por lo general el gremio está del lado de su miembro.
Ahora, la que no puede quedarse sin actuar es la sociedad, y la que no puede quedarse sin actuar es el gobierno, porque los funcionarios no están para hacer denuncias, sino para actuar en consecuencia. Cuando actúan, pues el fruto de sus actuaciones es lo que da la información. Entonces, en este caso, lo que está denunciando el director del Servicio Nacional de Salud es un homicidio lo que él está denunciando, que habrá que ver si el homicidio ahí puede ser involuntario, que tengo mis dudas, porque abandonar una cirugía, abandonar a una gente que está entre la vida y la muerte, pues usted sabiendo que las consecuencias de eso pueden ser la muerte, yo no estoy seguro de que eso pueda quedarse como un homicidio involuntario, pero en el menor de los casos eso es un homicidio involuntario. Eso nada más se denuncia de una manera, colocando el expediente en manos del Ministerio Público para la persecución judicial en ese caso. Esa es la forma de denunciar ese caso, que también me ha resultado extraño que ahora el director del Servicio Nacional de Salud esté reclamando que el colegio médico esté en complicidades con médicos que no cumplen con sus responsabilidades, porque pues hace 2 semanas, cuando quiso justificar la cancelación del doctor Amaury García como director del hospital Ney Arias Lora, alegó que estaba recibiendo quejas del Colegio Médico Dominicano sobre ese director, y yo le dije en la radio, pero venga acá, ¿y cómo no va a estar recibiendo quejas del Colegio Médico Dominicano si es un director que está exigiendo que los médicos cumplan con sus horarios de trabajo y cumplan con sus responsabilidades? Entonces, a él no lo puede querer el Colegio Médico Dominicano, ese que usted ahora está diciendo que actúa con irresponsabilidad el Colegio Médico Dominicano en ese tema. Entonces, fíjense cómo se producen estas contradicciones, que por otra parte, entonces, mientras el director del Servicio Nacional de Salud está diciendo que la gente se está muriendo en los hospitales porque los médicos no cumplen, porque él está revelando este caso, pero este caso, usted puede estar seguro que no es un caso aislado. Esto revela cuál es el comportamiento en los hospitales públicos. Entonces, si ese es el comportamiento de los hospitales públicos, ¿cómo es que eso está generando envidia o preocupación en las clínicas privadas? Porque lo que usted está diciendo es que el que está en manos de un hospital público está expuesto a que le ocurra eso que está denunciando, pero ya veremos. Vamos entonces, señores, con los 10 temas que fueron los más importantes de esta semana. Adelante. El presidente Danilo Medina presentó el Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que creará las condiciones para que los dominicanos tengan acceso a los alimentos que les procuren una adecuada nutrición. La presentación se produjo coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Alimentación, fecha que nos recuerda que aún en el siglo XXI debemos aunar esfuerzos en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza a nivel global, dijo Medina en su intervención. El mandatario reconoció que aunque hemos dado grandes pasos para combatir los males del hambre y la desnutrición, aún siguen siendo grandes problemas, tal y como se desprende de los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que cifra en 821 millones las personas que sufren de desnutrición en el mundo. Medina afirmó que nuestro país ha alcanzado la seguridad alimentaria, según lo definen los organismos internacionales, como la capacidad de garantizar la disponibilidad de alimentos, el acceso a ellos por parte de la población y su aprovechamiento para nutrir a los ciudadanos.
El Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el cronograma de trabajo para la designación de los 4 jueces en las plazas vacantes del Tribunal Constitucional, el cual inició el pasado jueves 18 y culminará en la segunda semana de diciembre. Al dar la información tras culminar la segunda reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezada por el presidente Danilo Medina, el magistrado Frank Soto, quien fungió como vocero, informó que el jueves fue publicado en un periódico de circulación nacional la convocatoria oficial para que toda persona e institución que quiera postular candidatos así lo hagan en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Soto informó que la publicación de quienes califiquen para los puestos será el 9 de noviembre y que el 13 del mismo mes el Consejo Nacional de la Magistratura volverá a reunirse para decidir el cronograma de trabajo hasta la segunda semana de diciembre, cuando esperan haber concluido el proceso de escogencia de los magistrados. Asimismo, explicó que en esa misma reunión se presentarán las propuestas para la modificación de la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ante la gran cantidad de desechos sólidos que se acumulan en República Dominicana, se evidencia la necesidad de crear alternativas para hacer frente a esta problemática que cada día arropa más al país. Así quedó evidenciado en el panel Una idea cambia el mundo, realizado por el Grupo RICA, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde 5 panelistas presentaron varias iniciativas a fin de mitigar el impacto que causan los desechos sólidos. Los expertos explicaron que en nuestro país se produce diariamente 14.000 toneladas de desechos sólidos, en contraste con nuestro déficit habitacional actual, que es de 37.000 casas por año. Viendo ambas problemáticas, hemos encontrado una oportunidad en ello, ya que una casa realizada con bloques construidos a partir de desechos sólidos puede ser levantada en 5 días, son antisísmicas, resistentes a incendios y térmicamente habitables, dijeron los expertos. Asimismo, el presidente corporativo del Grupo RICA, Pedro Brache, manifestó que se debe hacer sin demora una agenda temática donde se definan las estrategias y se consoliden los esfuerzos para proteger los recursos naturales renovables y no renovables. Esta iniciativa estuvo liderada por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Esteves, y contó con el apoyo de empresarios y autoridades gubernamentales. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, afirmó que durante los gobiernos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, el país ha retrocedido en materia de provisión y gestión del agua, y que así lo confirman las cifras del estudio Cambio en el sector agua, diagnóstico y soluciones, que ubica al país en una emergencia medioambiental por el uso inadecuado de sus recursos hídricos. Abinader y su equipo político presentaron el estudio en un almuerzo para representantes de la prensa, en la que aseguró que el país requiere una inversión de 177.556 millones de pesos para aprovechar los recursos hídricos y que esa inversión debe ser destinada para abastecer la demanda de agua potable, la construcción de alcantarillados, adecuación del sistema de riesgo, construcción de presas y embalses y para un fondo forestal. El dirigente político indicó que para ejecutar esa propuesta se requiere que los actores políticos firmen un acuerdo para que se realicen esos proyectos en un promedio de 10 años. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, solicitó a la Comisión de Ética la apertura de expediente disciplinario contra Pedro Botello y Manuel Díaz por violaciones de normas durante la discusión que sostuvieron el pasado martes, lanzándose improperios y acusaciones. La solicitud la hizo mediante una carta al diputado Demóstenes Martínez, presidente del Consejo de Disciplina, y los demás miembros de ese organismo, y expresa en su misiva que la solicitud de apertura de expediente contra los diputados es para determinar las responsabilidades disciplinarias por violación a las normas establecidas en el artículo 169, numeral 3 y 6 del reglamento interior del hemiciclo. El pasado martes, Botello del Partido Reformista y Manuel Díaz del PLD sostuvieron una agria discusión en la sesión de la Cámara de Diputados con imputaciones y acusaciones de ladrón y loco viejo, entre otros improperios, lo que circuló en un video en las redes sociales. La Cámara de Diputados devolvió a la Comisión de Educación una resolución que pide el cumplimiento de la Ley 44-00, que establece la lectura e instrucción bíblica en las escuelas públicas y privadas de la República Dominicana. Esta iniciativa generó todo un debate en el hemiciclo. La gran mayoría de los diputados que tomaron un turno lo hicieron para aplaudir la iniciativa. La pieza tuvo el rechazo de legisladores como la diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful, quien calificó el proyecto como inconstitucional. De igual manera, el diputado
diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Radames Fortuna, se opuso a la imposición de la lectura de la Biblia en las escuelas y abogó por el respeto a la libertad de conciencia y de culto. La pieza legislativa establece que la Biblia es la fuente primigenia y esencial de los principios y valores cristianos. La norma también establece la instrucción bíblica por lo menos una vez a la semana, con programas y métodos de enseñanza propuestos por la Conferencia del Episcopado Dominicano y la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica CODUE. La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de 30 años de prisión contra el expresidente de la Federación Dominicana de Transporte Dominicano, Blas Peralta, por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet. La defensa de Peralta había recurrido en casación la sentencia condenatoria. La sentencia, que convierte en definitiva la condena emitida por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, contó con los votos disidentes de los magistrados Miriam Germán Brito y Juan Hiroito Reyes, quienes consideran el hecho fue un homicidio y no un asesinato. La Suprema Corte de Justicia también ordenó al transportista pagar 7 millones de pesos a favor de cada uno de los hijos de Aquino Febrillet, así como 10 millones a Rita Solís, viuda del malogrado exrector, mientras que los demás acusados, Franklin Venegas y Gerardo Bautista Mena, fueron condenados a 8 años de reclusión y deberán cumplir su pena en Najayo. Además, al ex coronel Rafael Herrera Peña le fueron dictados 5 años, con suspensión condicional de la pena de 3 años. La tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional favoreció con la variación de medida de coerción al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, Leoncio Almanzar, y a otros 6 implicados en la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos en el municipio Santo Domingo Este. En efecto, Leoncio Almanzar, José de Paul Dominici y Carlos Gómez deberán pagar una garantía económica de 10 millones de pesos en efectivo a la Procuraduría y utilizar un grillete electrónico, así como prisión domiciliaria e impedimento de salida, mientras que Julio Gómez, Manuel Aybar y Juana Inés Gómez deberán pagar 5 millones de pesos en efectivo en la cuenta de la Procuraduría General de la República en el Banco Agrícola. Además, deberán usar grilletes pagados por ellos. El grupo es imputado de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos con la supuesta venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos. Entre los ilícitos se encuentran los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en el Código Penal. 2 hombres hasta el momento no identificados que se transportaban a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a un reconocido abogado y pastor evangélico en La Romana, en momentos en que se disponía a recoger un hijo en un colegio privado en una jipeta marca Mitsubishi Montero. Se trata de Santos Cedeño, abogado especialista en asuntos migratorios y quien ejercía como pastor de iglesia, el cual resultó muerto frente al Colegio Vargas de Cristo, donde también existe un templo evangélico. Los agresores aprovecharon que el profesional del derecho se detuviera en su vehículo para de inmediato propinarle 5 disparos, 3 por la parte delantera donde se ubica el conductor y los restantes por la parte frontal del vehículo, los cuales le provocaron la muerte. Finalmente, miles de personas protestan en Haití para exigir transparencia en el uso de los fondos de un acuerdo petrolero con Venezuela y que se procese a quienes presuntamente desviaron $3.800 millones de ese programa. El mandatario Jovenel Moïse indicó que todo el que utiliza dinero de Petrocaribe debe rendir cuentas y se comprometió a impulsar una investigación para que los culpables del desvío de fondos vayan a prisión. La denominada Gran Movilización Anticorrupción comprende protestas y marchas multitudinarias que se han desarrollado a lo largo de toda la semana en diferentes partes del país. En Puerto Príncipe, los manifestantes han bloqueado calles con rocas y neumáticos incendiados. Bien, señores, vamos a una pausa y entonces al regreso tenemos el enfoque de la semana y las 3 preguntas. Bueno, señores, esta semana publicó pues el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. Entonces, la República Dominicana, este informe es contradictorio porque dice que la República Dominicana ha mejorado en varios aspectos. Sin embargo, hay 2 aspectos donde
la República Dominicana se mantiene rezagada, se mantiene como uno de los países más corruptos del mundo y supuestamente aquí hay problemas con la libertad de expresión en la República Dominicana, en esta donde hablamos diariamente y mucha gente con opiniones distintas a las nuestras habla diariamente, dice todo lo que entiende que debe decir y por lo menos no me he enterado de que por eso se le persiga a esas personas o que esas personas estén siendo amenazadas por expresarse. Yo no creo que eso esté ocurriendo en la República Dominicana. Lo otro, lo de el índice de competitividad global. ¿Por qué la República Dominicana se mantiene como uno de los países más corruptos del mundo? Porque ellos lo explican. Ese índice, ellos lo toman de Transparencia Internacional. Y Transparencia Internacional lo toma de Participación Ciudadana. Es decir, uno de los logros de participación ciudadana en los últimos años es colocar a la República Dominicana en este listado de países más corruptos del mundo. Ese es uno de sus logros. Yo no sé a quién beneficia eso, porque si usted es un emprendedor o gente que está desarrollando actividad económica, como aquí hay miles de personas desarrollando actividad económica al margen del gobierno, son personas que están con emprendimiento, con negocios de distintas naturalezas. Bueno, yo no sé si a esas personas le beneficia que a su país se le presente como uno de los países más corruptos del mundo. Hay gente que tienen ideas que pueden desarrollarse incluso recibiendo aportes, fondos e inversiones de gente que está en cualquier parte del mundo. Ahora, usted va a apoyar una iniciativa que el que la está emprendiendo está en uno de los países más corruptos del mundo. Yo creo que no. Ahora, en la República Dominicana hay corrupción, como la hay en otros países. Pero colocar a este país por allá, casi como por donde está Sierra Leona y una serie de cuestiones, es realmente producirle un daño innecesario, pero ellos son felices con eso. Y fíjense cómo inmediatamente en todas las redes aquí hay gente que publica esto con un gran orgullo, que como si en el fondo les contentara que la República Dominicana apareciera en ese ranking tan negativo. Y así lo hacen, pero ya sabemos que eso es participación ciudadana. Eso no es ningún ranking mundial, eso es participación ciudadana, que es parte de todo el movimiento que ha estado pues en cuestionamiento contra el gobierno, etcétera, etcétera, de manera militante y abierta, nutriéndose desde luego de fondos internacionales para hacer eso. Pero por otra parte, esta semana también se publicó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que analiza los procesos de corrupción que involucran a los contratos públicos privados. Y la recomendación de este informe es que cuando se tenga que investigar un acto de corrupción que implique un contrato público-privado, se haga el esfuerzo por aislar el problema de manera tal que se combata el ilícito, que se combata el crimen sin paralizar las obras y sin afectar a decenas de empresas que probablemente no tienen ningún vínculo con el ilícito que se está investigando, y ponen como pésimo ejemplo el manejo que en el Perú le dio al tema Pedro Pablo Kuczynski, que decretó la muerte civil
Odebrecht anuló todos los contratos, le paralizó todas las cuentas. A los pocos meses, todo el empresariado, las cámaras empresariales y todo el mundo le estaba pidiendo que revisara esa medida porque le había hecho un daño terrible a la economía y tuvo que revertir la medida ya después que había hecho el daño. Ese es uno de los ejemplos que ellos ponen ahí como cosa que no debe hacerse. En este informe que lo suscribe un técnico del BID que se llama Roberto de Michele, que es experto senior en transparencia, integridad y anticorrupción. Es decir que, aunque no menciona la República Dominicana, pues de ahí se deduce que el tratamiento que el tema Odebrecht tuvo en la República Dominicana, donde no se permitió la paralización como querían de Punta Catalina, que ya está casi terminada, fue entonces el manejo realmente adecuado. Pero bueno, otro tema importante, y a ese tema le dedicamos las 3 preguntas de esta noche con el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, CODUE, el pastor Fidel Lorenzo Merán. Hablamos del tema de la ley que dispone pues la lectura de fragmentos bíblicos en las escuelas. Adelante. ¿Qué piensa de la resolución que se discute en la Cámara de Diputados para el cumplimiento de la Ley 4400, que manda que en todas las escuelas del país se lean fragmentos bíblicos después del izamiento de la bandera? Mira, la verdad es que me parece que esa resolución es innecesaria porque tenemos una ley que es la Ley 4400 que fue aprobada en el año 2000. Es una ley promulgada y que está en proceso de ejecución. De hecho, muchas escuelas y colegios, antes de izar la bandera, leen la Biblia y tienen un devocional. La parte en la que hemos estado tratando de implementar es la parte de la enseñanza, y como es mandatorio de la Conferencia del Episcopado y del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, la formalización de un currículum para la impartición de la materia de formación humana y religiosa, estamos en ese proceso. En un momento fue aprobado un manual que hizo la Iglesia Católica con el cual nosotros estuvimos de acuerdo, pero después se consideró que utilizaba mucho tiempo y había que revisarlo. Estamos ahora nuevamente en proceso de que se revise un material que podamos dar en un tiempo prudente y que pueda ser universalizado en las escuelas. De tal manera que no vi la necesidad de someter una resolución para el cumplimiento de una ley. Creo que se está trabajando, estamos trabajando con el Ministerio de Educación y no vi realmente la necesidad de eso. Algunos entienden que esa disposición contraviene el artículo 45 de la Constitución, que consagra la libertad de cultos y de conciencia. ¿Cuál es su opinión? Al contrario, estamos haciendo uso de esa libertad de culto que nos confiere la Constitución. La verdad es que esta ley, como tampoco es de carácter obligatorio, no invalida el derecho de otros que tienen a rechazar que se le enseñe a sus hijos la educación religiosa. ¿Por qué razón? Bueno, porque la misma ley dice que si un padre no está de acuerdo con que sus hijos reciban esa enseñanza, puede retirarlo del aula, y eso no implica en ninguna reprimenda o baja, ¿no?, en el rendimiento de su clase por no asistir a esa asignatura. O sea que es una ley bastante democrática, pero que obviamente en los países se legisla para la mayoría, y más del 80% de la población dominicana son cristianos. ¿Qué aportes a la formación integral de los estudiantes puede proporcionar la lectura bíblica y quién debe orientarla para que interpretaciones literales no generen distorsión de los mensajes? Mira, lo que hemos venido planteando es que la sociedad dominicana sí necesita valores.
valores éticos, morales y espirituales, y el manual de vida, que es la Biblia, que de hecho no es un libro meramente religioso, es un libro muy diverso, que tiene historia, geografía, cultura, modelos jurídicos aplicables, tiene un sinnúmero de enseñanza, poesía, y todo eso enriquece el acervo cultural y formativo de los niños, niñas, adolescentes. Y lo que hemos dicho es que tenemos que preparar maestros para la formación humana y religiosa, y nosotros nos estamos encargando de diseñar un modelo que sea inductivo, donde no se force a nadie. O sea, es un modelo sencillo, es que leíste el texto, cómo tú lo interpretas y cómo tú lo puedes aplicar a tu vida personal. O sea, no es forzar a nadie, no es imponer principios a nadie, es sencillamente que el mismo estudiante pueda hacerse un juicio crítico y pueda sacar una conclusión sobre el texto. El planteamiento es que nosotros estamos empezando con libros de la Biblia que no son controversiales ni difíciles de entender, con el Nuevo Testamento y libros del Antiguo que pueden ser como el libro de los Proverbios, que está lleno de sabiduría, Eclesiastés, Salmos y otros libros que no son libros controversiales ni difíciles para entender, ni que va a llevar a la gente a una confrontación de algo muy difícil. Bueno, yo creo que la ley tuvo una precisión sabia cuando estableció que la Conferencia de los Obispos y el CODUE pues plantearán la metodología de estas lecturas, porque no se trata de que habrá una lectura fanática de la Biblia en las escuelas, sino que se diseña un texto, y ese texto no tiene otro objetivo que no sea el de reforzar valores que son esenciales para la vida de la gente, y valores que son lo que han garantizado los derechos de los que hoy disfrutamos. Antes de que alguna ley dijera que todos los hombres somos iguales, que todos los seres humanos somos iguales y que tenemos los mismos derechos, antes de que una ley dijera eso, pues se nos enseñó que éramos iguales porque habíamos sido creados iguales por el Creador. Entonces, que el Creador no hacía diferencia entre si uno era blanco, otro era negro, que si uno es rico y otro es pobre. Entonces, eso fundamentó la lucha por los derechos posteriores. Cuando Martin Luther King pronuncia su famoso discurso, planteando que tiene un sueño, ese sueño está basado en planteamientos bíblicos. Es decir, fíjense cómo de ahí se parte a las exigencias de derechos. Cuando Rosa Parks dice que no tiene por qué ella, siendo negra, pararse de un autobús para darle el asiento a una mujer blanca, ella está partiendo de la enseñanza bíblica que tiene, de que ella como ser humano no es distinto a una persona blanca, y esa enseñanza le llevó a ella a hacer después de esa enseñanza derechos civiles, o hoy derechos fundamentales. Si hubo una independencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, la hubo por las enseñanzas bíblicas, porque a la gente se le enseñó a leer con la finalidad de que leyera la Biblia. Pero esa misma gente que aprendió a leer la Biblia, aprendió a leer sus derechos y después lo usó para independizarse y crear el país que han creado. Entonces, ¿qué tiene de malo
si todo el humanismo que conoce la sociedad, que conoce el mundo, ha tenido su fuente en estas inspiraciones, pero a veces entramos en ahogarnos en un vaso de agua. Vamos a una pausa y entonces vamos a ver cuál fue la visita sorpresa del día de hoy y otras informaciones. Mujer de las 1000 batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Senado de la República Dominicana. Bueno, el presidente Danilo Medina estuvo hoy en su pueblo, que es muy cercano ahí a Boechío. El presidente Danilo Medina conoció pues hoy los avances y escuchó a los beneficiarios de los proyectos de desarrollo agroforestal de Hondo Valle, Juan Santiago, Sabaneta, La Cañita, Bauruco, Los Fríos y Barahona. Hasta la fecha, estos son los resultados de los 7 proyectos que están pues reverdeciendo nuestras lomas y montañas, recuperando las cuencas hidrográficas del sur y aumentando los ingresos de los comunitarios, demostrando que la protección del medio ambiente y el desarrollo de la gente pueden ir de la mano. Estamos hablando de 308.203 tareas reforestadas en 700.000 fijadas como meta. Estamos hablando de 28.631.339 millones de plantas agrícolas, de 211 brigadas participantes, de 8.900 que son bancarizados, de más de 400 kilómetros de caminos vecinales e interparcelarios. Estos logros de los hombres y mujeres del campo, acompañados por el gobierno, fueron presentados a Danilo Medina en su visita sorpresa 225 durante un encuentro en el Centro Regional de Capacitación Agrícola y Forestal, pues entregado en abril de este año. Vamos, señores, nos queda una pausa y otras informaciones finales, pero vamos a hacer esta pausa que es breve. Bien, pues el licenciado Domingo Contreras, como cada fin de semana, realizó su acostumbrada intervención junto a voluntarios de Dominicana Limpia en el sector La Puya de Arroyo Hondo, donde concientizan a los lugareños sobre la importancia de manejar de manera adecuada los residuos sólidos, el por qué no deben lanzar desperdicios al río y las calles, y la importancia de iniciar una cultura de reciclaje en el país. Posterior a este recorrido, Contreras tuvo un almuerzo con comunitarios del sector para escuchar las principales problemáticas de la zona y ser un ente canalizador de soluciones. Ya en horas de la tarde, Contreras continuó con el desarrollo del programa Punto Cultural en los sectores en Sánchez Kennedy de la circunscripción número 2 y Barrio 27 de Febrero de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. En dichos encuentros, los jóvenes que son parte de los puntos culturales presentan credenciales de las cosas que han aprendido y sus padres dan testimonios del cambio que han experimentado sus hijos al ingresar a este programa. Por otra parte, hay una información. Productores del sector lácteo, hacendados agrícolas y defensores del consumidor rechazan la venta de leche al granel por entender que esta acción perjudica la salud de la población dominicana, ya que no cuenta con la higiene ni la calidad requerida para el consumo. El director de Conaleche, Arnaldo Gómez,
advirtió que en la venta de leche al detalle no se cumple ninguna medida de calidad, mientras el presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, Ulises de Veras, criticó que esa práctica inescrupulosa atenta contra la salud, especialmente de los niños y ancianos, que son los principales consumidores de este producto. De su lado, el presidente del Consejo Nacional de la Defensa de los Derechos del Consumidor, Sandino Bisonó, condenó que se siga permitiendo la venta de leche en polvo a granel, la cual asegura que es una fórmula láctea que no dispone de los nutrientes suficientes para el consumo humano. Realmente esto es una barbaridad, la venta de leche al granel. También el pasado sábado hubo una jornada muy importante por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional que tiene una campaña para que pues la basura solo sea sacada a una hora determinada para que coincida con el paso de los camiones. Esto es para tratar de que si estamos exponiendo la basura constantemente, nunca vamos a tener una ciudad limpia, porque acaba de pasar el camión, entonces sacamos la nueva basura y esto tiene que hacerse de manera ordenada si queremos todos contribuir con una ciudad limpia. Señores, el tiempo se nos terminó por esta noche. Un sueño reparador para todos, un buen inicio de semana. Cuídense de una gripe malísima que está tumbando a muchas personas. Yo creo que estoy medio atrapado, pero trataremos de mantenernos en pie. Y mañana tempranito, si Dios quiere, estamos con nuestros comentarios en El Sol de la Mañana y el próximo domingo aquí en otra entrega de Toque Final. Buenas noches a todos.